Eh, bueno, Renato, haz una introduccióncita mínima, por favor. ¿Pero introducción No, 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 o sea, es que efectivamente llevamos ya media hora casi de sesión, ¿no? No, bueno, que retomamos y enuncia el tema, pues, disculpa. Ya, bueno, ya, en realidad llevamos menos, ¿no? Con la introducción que hicimos y así, no ha sido Ujú. tanto, creo, ¿no? Como unos 15 minutos. Quizás, bueno, eh, pues para retomar eso, es nuestra segunda sesión que tiene que ver con la idea de la extradisciplinariedad en las prácticas artísticas contemporáneas, eh, específicamente a partir de esta noción que propone el filósofo y crítico Brian Holmes, y que, bueno, que de alguna manera sitúa en una genealogía que viene desde el minimalismo, ¿no? Minimalismo, las prácticas de la crítica institucional y lo que él llama finalmente prácticas extradisciplinarias. Eh, pues eso, ¿no? Más o menos. Perfecto, Gracias, Angélica, gracias. por la nota. ¿De qué? Bueno, entonces lo que les decía de esta obra de Siri, de Heiser, es que en realidad esto es un plano, digamos, el proyecto originalmente implicaba una construcción gigantesca en el desierto, ¿no? Toda una ciudad, realmente lo único que se ha construido es esto, o sea, lo único que quedó construido pues esta pequeña parte que es la que vieron en esta imagen, ¿no? Que realmente es monumental, o sea, la escala es enorme, pero bueno, como verán es una pequeñísima parte del proyecto original. A mí esta foto me encanta porque uno la ve y habla como de esa sensación de, como el extrañamiento que produce esa construcción allí en medio del desierto, ¿no? Y me parece como casi una foto como de Marte, o sea, yo la veo y pienso que es una cosa así como alienígena, ¿no? Siempre digamos, como que me impacta mucho ver la fotografía, ¿no? Así con la puesta del sol y demás. Y que habla más bien de esta última pieza que les quiero, o práctica que les quiero contar al respecto, un poco como la de Walter de María sobre los rayos y demás, que habla de una experimentación realmente comprometida con otros espacios, con otras formas de entender las interacciones del espacio y el tiempo en esas prácticas, ¿no? En este caso es un trabajo de Nancy Hall sobre también el movimiento de la luz solar, digamos, ¿no? Son estos tubos, ¿no? O túneles sí, cilindros gigantes que instala también en el desierto, eh, y que como ven, no sé si alcanzan a ver bien aquí y aquí, están horadados, ¿no? Tienen unos huequitos y están dispuestos de una manera tal, los tubos y esos orificios, para que el movimiento del Sol produzca sobre ellos la reconstrucción al interior, como ven aquí, la proyección de esa luz, de ciertas constelaciones con las cuales están alineados esos tubos, ¿no? En el espacio allí del desierto. Es decir, están puestos de una forma tal en que, dependiendo del movimiento del Sol, en cada uno de ellos se va a registrar esos huequitos con esas luces, reconstruyendo un poco los patrones de ciertas constelaciones. Me parece que esta, la anterior, la de la ciudad, la de Walter de María, quizá la del muelle en espiral, son esas prácticas que después de la experimentación dentro del museo del minimalismo, experimentan ahora afuera, y no solo afuera literalmente, más allá de sus límites, sino también con otro tipo de espacio, ¿no? Con otro tipo de ambiente y de condiciones, no solo espaciales, sino espacio-temporales. Digamos que hasta aquí este primer bloque del minimalismo, pero no haber ido tan rápido y que haya quedado más o menos claro, para pasar ahora a lo que él llama las prácticas realmente, que realmente inician esta exploración extradisciplinar, que son las de la crítica institucional. El minimalismo todavía es muy tímido, dice él al respecto, ¿no? Es como un pequeño, no tan pequeño, pero quizá un momento inicial, ¿no? De esa exploración, pero donde realmente ocurre con mucha fuerza, con mucha determinación, es en esta generación que empieza desde finales de los 60 en realidad y cobra mucho más fuerza entre los 70 y los 80, de la crítica institucional. De hecho, son varias generaciones. Si leyeron el texto, se habrán dado cuenta que para él hay dos generaciones de la crítica institucional, e incluso habría una tercera, que es lo que él propone como la extradisciplinariedad. Pero bueno, cuando hablo aquí de crítica institucional, me refiero como a esas dos primeras generaciones. En ese primer grupo, en esa primera generación, varios artistas, voy a resumir algunos de ellos, sin ningún orden en particular de las prácticas que les voy a contar, solo las que me parecen como más interesantes para esta reflexión. Primero me gustaría hablar de Martha Rosler, una artista de las más importantes de ese movimiento, de las más críticas también, de las más arriesgadas en las experimentaciones que llevó a cabo.
eh, todos ellos, no, para no repetir esto después, todos ellos de alguna forma rozan, aún no tan abiertamente, pero rozan con prácticas de activismo, es decir, no se pueden considerar del todo como artistas activistas, pero están allí como preparando el terreno para eso, o están colaborando junto con personas que sí están en el campo del activismo. Entonces, por eso vamos a ver como tanto énfasis en temas políticos y sociales y económicos en sus prácticas, aunque ocurran todavía dentro de los espacios más o menos delimitados del arte, ¿no? Y de sus instituciones. Pero bueno, eso es importante apuntarlo. Rosler tiene dentro de ese trabajo arriesgado precisamente toda una línea de exploración en torno a la especulación inmobiliaria en la ciudad de Nueva York. Hay varios trabajos sobre eso. A mí me interesa contar este, que me parece como el de mayor eh, envergadura, como uno de los más complejos también. Una exposición titulada If You Lived Here, ¿no? Como si vivieras, ¿no? Aquí. ¿No? Fue un proyecto que pensaba un poco esa crisis inmobiliaria, ¿no? La cantidad de personas que estaban sin casa, ¿no? Hacia finales de los 80 en una mega ciudad como Nueva York, y no solo eso, sino el contraste entre esa cantidad de personas sin casas, junto con el pequeño grupo de personas que controlaba el mercado inmobiliario, ¿no? Y que eran no solo muy pequeños, sino que estaban todos conectados entre sí, y todos compartían más o menos ganancias de los mismos complejos inmobiliarios, ¿no? Entonces hace una exposición un poco repensando esa situación. Esto es muy típico de su trabajo, con trabajo documental, un poco de hard facts, ¿no? Como de datos duros, de investigaciones que estaba haciendo en colaboración con ONGs, por ejemplo, con organismos del Estado también. También un trabajo mucho más artístico en el sentido de producción de piezas y también una ambientación, es decir, de una suerte de autocuraduría, digamos, allí que producía ella misma en torno a toda la exhibición. Digamos, en esta exhibición al menos hay distintas partes que me parecen interesantes. Una que tiene que ver con esa precariedad de esas construcciones, que es un poco lo que ven aquí, y en este lado, esta banquita, ¿no? Donde hay como una foto que es muy sugerente, ¿no? Una persona en la calle, pero es como si estuviese acostada sobre la banca. Hay instalaciones o ambientaciones dentro de la sala que recrean un poco los espacios domésticos, ¿no? Y la parte más interesante, me parece, de la exhibición, que estaba hecha en una galería, ahora no recuerdo cuál, si en la Fundación Día o dónde, pero el trabajo interno en esa galería era habilitar un espacio para que la exposición no solo fuese una reflexión sobre ese tema, sino que fuese una intervención en el tejido de ese problema, es decir, una intervención directamente en el espacio de discusión sobre esa crisis inmobiliaria. Entonces habilita zonas de la galería, de su exposición, para que funcionen como especies de oficinas, digamos, donde pueden trabajar esas ONGs y esas organizaciones también del Estado, organizaciones de vecinos, en fin, que trabajaban sobre el tema, ¿no? Entonces se daban cita allí, trabajaban, hacían su vida como si fuese una oficina común y corriente, ¿no? De modo tal que la exposición servía para pensar el tema, pero también para producir una posible solución al respecto, ¿no? Las personas que estaban constantemente en discusión sobre cómo buscar soluciones para esta comunidad, estaba allí, digamos, constantemente trabajando. Y aún más, lo que me parece más interesante, y es por lo que se ha hecho en parte, fue polémica y famosa también la exposición, es por esto. Porque otra parte de la exhibición, no solo dedicada al trabajo, ¿no? Y a la documentación sobre el problema, otra parte está dedicada para resolver directamente el problema, aunque fuese de una manera temporal, ¿no? O coyuntural. Habían camas a lo largo de la exposición para que las personas que pudiesen y quisieran eh, pudiesen dormir allí. Es decir, personas que precisamente no tenían casa, vivienda, podían, insisto, temporalmente, mientras durara la exposición, pues vivir allí, habitar este espacio y que funcionara como una solución, insisto, no solo como una reflexión abstracta. Y lo que hizo polémica esa decisión y lo que hizo también tan famosa la exposición fue el argumento un poco amañado, a mi juicio, y un poco mezquino también, de la galería donde se daba la exhibición, que era que básicamente no había forma de que eso se pudiera, no se podía permitir eso, pues, eh, porque el contrato por el cual estaba arrendada esa galería, ese espacio, era para fines diurnos, comerciales, pues. Es decir, no podía haber pernocta, nadie podía dormir allí, el espacio no estaba rentado para un uso nocturno, con lo cual se canceló esa posibilidad. Pero bueno, el gesto se mantuvo en la exposición, las camas, como un recordatorio también de ese intento allí un poco frustrado, pero que llamaba la atención sobre la voluntad de este tipo de prácticas, de no solo pensar un tema, sino intentar intervenir directamente en él.
Y bueno, estarán viendo ya, ¿no? Con esa descripción que he hecho, un poco la idea de la crítica institucional tiene que ver precisamente con repensar las condiciones de la institución a partir de las cuales se trabaja. Es decir, que el arte, antes de pensarse a sí mismo y antes de pensar lo que está haciendo y cómo y por qué lo hace, tiene que pensar dónde lo hace, ¿no? Y en qué condiciones está siendo desplegado. Eso va a ocurrir en otras prácticas que voy a ir contando ahora de una manera muy... Voy a ir salteando, ¿no? Sin un orden específico. Pienso en otro grupo de, esa, como de ese movimiento, esa generación, el Group Material, muy involucrado también con prácticas de activismo, aunque todavía muy centrado en el espacio del museo, ¿no? De hecho, fue un grupo que se caracterizó sobre todo por producir exposiciones, más que por producir obras, también lo hicieron dentro de esas exposiciones. El proyecto como tal era la muestra, la exhibición, ¿no? No era una pequeña pieza, una pequeña práctica, ¿no? Sino en su conjunto toda la exhibición en un espacio museístico. A mí particularmente me gusta mucho esta exhibición a inicios de los 80 que hacen en un barrio en Nueva York, un barrio en su mayoría latino, muy marginado también. Entonces, en ese barrio lo que intentan hacer es una convocatoria para que la exposición girara en torno al problema precisamente de la marginación de esa comunidad latina y que fuese esa propia comunidad latina la que intervenía allí, ¿no? No como invitarla como un espectador a participar o a oír cómo se habla sobre ella, sino que a ella hablara directamente, ¿no? Cederle la palabra. De allí el título de la exposición, The People's Choice, ¿no? Como la decisión del pueblo, de la gente, y el subtítulo, así entre inglés y español, Arroz con mango. Me parece fantástico el subtítulo en inglés, pues, digo, para nosotros se entiende perdón, para nosotros se entiende bien la idea del arroz con mango, ¿no? De esas mezclas raras, pero en inglés no queda muy claro y es intraducible, así que a veces la traducción de este subtítulo es What a mess, ¿no? Qué desastre, ¿no? La traducción. Y la exposición lucía un poco así, ¿no? Eran objetos que esa propia comunidad había donado o, bueno, cedido temporalmente por la exposición. Y lo que ven aquí, en realidad, más que fichas técnicas, esto no son fichas, sino las descripciones de las piezas, ¿no? O sea, como foto del matrimonio de la pareja tal, no sé qué, o foto de primera comunión de tal, ¿no? En fin, eran como las cosas de la vida cotidiana de esta comunidad que habían quedado allí momentáneamente inscritas dentro de este relato para obligar a esa institución, ¿no? Artística, en este caso una galería, a repensar sus vínculos con la comunidad que tenía ahí mismo a su alrededor, ¿no? Y que sin embargo estaba constantemente marginada, ¿no? Y también sin voz, ¿no? Tiene una serie de exposiciones y de intervenciones muy célebres titulada Democracy, ¿no? Democracia, y que luego se dividió como en cuatro subproyectos, ¿no? Democracy, esta que ven aquí, está dedicada a la educación, otra dedicada a la política y a la participación ciudadana en esas prácticas políticas, otra dedicada a la cultura, al rol de la cultura en la sociedad, y otra dedicada a la crisis del SIDA. Todo esto ocurre en los 80, en el periodo de gobierno de Ronald Reagan, ¿no? Donde son temas claves precisamente de su administración, ¿no? Digamos, como todo el giro en torno a la administración, ¿no? De las prácticas de la política, del gobierno, pues. La crisis en la educación, por supuesto, la crisis sanitaria que implicó también la epidemia del SIDA y, por supuesto, el lugar que podían ocupar las prácticas artísticas y culturales en general en un gobierno de ese tipo. La educación me parece muy relevante porque aquí hay algunas imágenes que muestran de qué trató. Implicó convertir al museo momentáneamente en un espacio para la educación, ¿no? Esto es algo muy normal, en realidad. Hoy en día entendemos que todo museo que se precie serlo al menos, tiene un departamento dedicado ¿no? A servicios educativos, ¿no? Pero no se trataba exactamente de eso, no se trataba como de pensar una parte del museo con su respectiva agenda educativa, sino pensar al museo en su totalidad como un espacio que debe estar destinado a la enseñanza, al aprendizaje, al repensarnos constantemente, ¿no? Entre todos. Y convirtieron en ese sentido toda la sala. Lo que pasa es que la imagen no lo muestra muy bien, pero esto es como una pared que está pintada con este material, que la convierte como en una pizarra gigante, ¿no? Se podía escribir, digamos, en los espacios como si fuese precisamente una pizarra, entonces la tiza está como borroneada en varias partes, hay pupitres, como pueden ver aquí, en fin, estaba lleno de notas de trabajo que estaba ocurriendo constantemente en la sala. Y además estaba acompañada, digamos, como la agenda en paralelo, de meetings, de convocatorias, de espacios de encuentro con la comunidad, precisamente para repensar en las prácticas educativas de la zona, ¿no? Específicamente del barrio, era como una cosa muy local. Si les interesa, hay mucho material que pueden conseguir por allí. Esto está como muy bien documentado el caso.
Las otras tres exposiciones son realmente muy valiosas. Bueno, muy rápido otras prácticas de esa generación, de la primera generación de la crítica institucional. Como ven, sin ningún orden, ahora regresé a los 60, en el 68, Marcel Borthagers hace eh, dura varios años en realidad, empieza en ese año, pero dura otro par, un proyecto en el que sí, crea un museo ficticio, digamos, ¿no? Crea un museo, pues sí, inexistente, ¿no? Un museo llamado de arte moderno, con un departamento específicamente, ¿no? Como subtítulo, el departamento de las águilas. Como el hilo conductor, digamos, era este elemento iconográfico del águila, que digamos que tiene como muchas capas de lectura, ¿no? Sobre todo en el orden de lo político, ¿no? Para distintos países. Ese hilo del iconográfico, pues del águila, iba desde objetos de la vida cotidiana, tazas y así, hasta afiches, cuadros, pósters, billetes, obras, pinturas, esculturas, en fin. Y eso es un poco todos los elementos que iba allí coleccionando, ¿no? Una colección pues imaginaria también, ¿no? Y de la cual era el director, curador, administrador, todo, ¿no? Por un tiempo estuvo hospedada en su casa, ¿no? El museo en Bélgica, y luego fue como itinerando a otros espacios. El proyecto es muy interesante, incluso llegó a ser como parte de la propia acción ficticia y un poco juguetona. El proyecto llegó a ser declarado en los 70, un par de años después se fue declarado en bancarrota y fue lanzado al mercado, o sea, se lanzó para venderlo. Finalmente nadie cayó, creo yo, nadie lo compró, pero digamos como otra estrategia de esa apropiación financiera, digamos, fue acuñar unos lingotes de oro, también con un águila, en fin, como dentro de la misma lógica del museo, que vendía, o que bueno, se aspiraba a que se vendieran al doble del valor, ¿no? del mercado del oro, ¿no? Y eso de alguna manera implicaba otro gesto más dentro del ejercicio ficticio del museo y de la comercialización que implica también todo museo, pero además otro intento también de continuar como con el gesto de venderlo, ¿no? Por la eh, bancarrota. En fin, el museo, como ven aquí, tenía toda su estructura, tenía un número de teléfono, tenía unos horarios de oficina, el momento en que podías visitarlo o no. Rothbard hacía eh, visitas guiadas pues, a través del espacio, en fin, replicaba como toda la lógica más o menos de una institución museística, pero por supuesto sobre la premisa de que era una ficción, ¿no? Y que de alguna manera ponía en jaque o nos obligaba a repensar qué hace un museo, ¿no? Y si con este puñado de cosas que él había acumulado allí, bastaban como para cumplir el checklist de lo que un museo debería hacer, ¿no? Y si acaso un museo no puede hacer más, no está como en capacidad, ¿no? O está en grado como de hacer otras cosas, ¿no? O sea, ya las que comúnmente suele hacer. Aquí hay algunas de las piezas que estaban allí conservadas, expuestas en la colección. Como ven, lo que tenían más que de nuevo, más que una ficha técnica, lo que tenían eran estas fichas que ponía un número, ¿no? Que los ligaba a la pieza, pero todas con el letrero, esto no es una obra de arte en general. Hay otras reflexiones sobre el museo que me parecen muy interesantes y con esto estoy llegando como uno de los artistas más relevantes de ese grupo o de esa primera generación de la crítica institucional, que es Hans Hacke. Mm, bueno, que fue un artista bueno, es un artista que su trabajo ha sido como muy comprometido precisamente en las discusiones políticas que las instituciones artísticas deberían sostener, ¿no? Más allá de hacer lo que hacen y seguir haciéndolo bien, conservar, custodiar, estudiar, revisar sus colecciones digamos, como adquirir otras, complementar esas piezas, dar espacios para la discusión y para la educación y la reflexión. Además de eso, deberían también implicarse en la agenda política, no necesariamente en un sentido militante o partidista, ¿no? Como de a favor o en contra de un mandatario o de un proyecto en específico, pero sí reconocer que como institución forman parte de una sociedad y en ese sentido tienen una responsabilidad al respecto. Una acción muy famosa que ocurre al respecto es esta, en la que genera un espacio de votación en el MoMA a propósito de la reelección del gobernador, ¿no? De Rockefeller entonces, y digamos genera sí, una especie de encuesta, digamos, o votación en el espacio,
La exposición, o bueno, su acción en la exposición consistía en responder a través de estas dos cajas que ven aquí, ¿no? Eh, Insertando la boleta en una o en otra, dependiendo si la respuesta era afirmativa o negativa a la pregunta que ven aquí. Sería el hecho de que el gobernador, o el hecho de que el gobernador Rockefeller no haya denunciado la política del presidente Nixon respecto a la guerra eh, en Indochina, o sea, la guerra como en Vietnam, sería una razón para que usted no votara por él en noviembre. Si su respuesta es sí, introduzca la boleta aquí, si es no, acá. Entonces, de alguna manera, y esto es un poco de alguna manera obligaba a la institución a funcionar como un espacio para la discusión política. Quizá esta no es la más famosa ni la más polémica de esas obras. Hay otras que a mí me parecen muy, 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 muy interesantes y muy problemáticas. Es un artista que ha sido censurado siempre, a donde vaya. Esta fue una exposición, ahora no recuerdo en qué museo específicamente, pero en Alemania. Se me fue el nombre del museo, pero en Alemania, a la que lo invitan a participar en una eh, exposición que tenía como tema Manet, la obra de Manet, y específicamente una pintura de Manet que acababa de ingresar a la colección del museo después de la donación de uno de sus miembros directivos, que es este cuadro que ven aquí de unos espárragos. Esa muy famosa obra ingresaba al museo y como excusa se organizaba toda esta exposición y se invitaba a distintos artistas a repensar la obra de Manet y del impresionismo en general para, digamos, formar parte de esta agenda, ¿no? Como de celebración, ¿no? Y la obra que se ingenia Jaque es estudiar el camino que había recorrido esa pintura de Manet hasta llegar allí. Es decir, de dónde vino, cómo llegó a manos de ese miembro directivo y que finalmente lo donó al museo. Entonces hace como una suerte de arqueología de la vida de la pintura y tirando de ese hilo se va dando cuenta como de todas las manos por las que pasó y que en buena medida esas manos habían si no directamente, al menos de manera indirecta, habían estado relacionadas con el partido nazi, como con el ascenso del Tercer Reich, y eventualmente así fue que llegó también a manos del miembro de la junta directiva que la donó, ¿no? Al museo. La instalación, digamos, consistía en la obra que ven aquí, ¿no? En el caballete, y en realidad la acción de Jaque es todo lo que está atrás, que son una especie de afiches, ¿no? De carteles que estudian acá. Este es el sujeto de la junta directiva que dona la pieza. Digamos que esa es la última de las fichas y la primera, evidentemente, es Manet, ¿no? Y en medio estaban todas las otras personas que habían pasado y con las que logra detectar esos vínculos, ¿no? Políticos, ¿no? Y bueno, que producen de buenas, digamos, de buenas a primeras una censura que, bueno, finalmente no impide la exhibición de la acción, pero sí como un choque, digamos, ¿no? Con la junta directiva. El caso más polémico al respecto quizá haya sido esta, la acción de Jean Polsky et al., un poco como la primera de Martha Rosler, una pieza que estudiaba la crisis, o, bueno, de la especulación inmobiliaria pues, en Nueva York, y cómo en la investigación que hace Jaque detecta que esa crisis se debía a que casi todas las digamos, como esos conjuntos que estaban siendo rentados a unos precios altísimos, pero en unos barrios súper marginados, casi todas ellas formaban parte de un mismo corporativo o de otro par de corporativos relacionados entre sí. De ahí el título, ¿no? de la instalación Shambowski. La investigación constó en un análisis de esos edificios, ¿no? Que es todo lo que ven aquí, fotografías como esta, ¿no? Donde se ve, digamos, la fachada o la parte de la fachada del edificio, que da cuenta un poco de dónde está ubicado, y luego abajo una ficha que resume sus características, que, digamos, obtiene de la oficina catastral, el espacio de la propiedad, cuánto mide, cuándo fue comprada, cuál es el precio al que fue comprada, quién es el dueño, por supuesto, en fin, en cuánto se renta, en qué zona está ubicada, cuánto cuesta más o menos las otras rentas en esa zona, en fin, como cálculos, datos duros, pues, en contraste con digamos, las imágenes bastante, digamos, como un estado bastante precario de todos los edificios y se instalaba de esta manera como sinóptica, ¿no? Todo el material. Parte de la investigación, al hacer ese análisis en la oficina catastral y en otros documentos y entrevistas y demás, arroja conexiones que luego, digamos, resumen esas especies de mapas conceptuales, ¿no? Que se instalan también junto con las otras piezas que vieron, y esas conexiones, como ven,
hablan de cómo un par de personas, ¿no? O de sujetos que formaban parte de esas corporaciones están conectadas a su vez con otro montón de edificios y de propiedades, ¿no? Es una exposición que estaba, una obra que estaba pensada como parte de una exposición con otros trabajos suyos para el Guggenheim en Nueva York y por eso quizás fue una de las más famosas y polémicas. Fue censurada abiertamente, la obra se pidió que no se instalara porque en esas conexiones que encontró Jaque se dio cuenta de que uno de los sujetos involucrados formaba parte del advisory board del museo, ¿no? Como era miembro de ese comité asesor y ejecutivo, ¿no? Entonces, pues evidentemente el museo pidió que esa pieza se retirara, tanto Jaque como el curador se, se opusieron, ¿no? Era de hecho como la pieza central, ¿no? De toda la exhibición y se decidió por eso cancelarla. O sea, finalmente el museo, ante la negativa del artista y del curador, pues decide cancelar la exposición. Votan al pobre curador, bueno, y lo que se conoce de la acción termina haciéndose una pequeña galería en realidad. Llamó mucho la atención de la prensa y digamos que por eso fue tan sonado el caso, no realmente porque haya sido expuesto en el Guggenheim. De hecho, hay unos mitos fantásticos alrededor de la acción que hasta hace poco yo me los creí y luego me los desmintieron, pero no me importa, me siguen pareciendo fantásticos. Como que el NYPD, ¿no? La policía, el Departamento de Policía de Nueva York, llegó a pedir la investigación porque tenía, o sea, como digamos, que Jaque llegó a dar con unas conexiones eh, que hablaban de vínculos con el crimen organizado, incluso, o sea, como que iban hacia afuera de la industria inmobiliaria y conectaban con otras formas del crimen que al departamento de policía podían ser muy útiles, ¿no? Pero escuché hace poco un curador que fue alumno directo de Jaque más o menos en esa época y cuenta que él realmente nunca supo nada al respecto. Entonces, digamos que no lo negó, yo quiero seguir creyendo que puede ser posible y que habla como de una potencia extradisciplinar precisamente de la investigación que allí se llevó a cabo. Digamos que hasta allí se podría pensar como en esa primera generación, luego hay una segunda generación que no piensa la institución artística necesariamente como el museo o la galería, como casi todos los que les conté ahora, sino que piensa la institución en un sentido como la institución at large, ¿no? Como en macro, en grande, cualquier otra institución que forme parte de la vida social y que en ese sentido toque, así sea indirectamente, a las prácticas artísticas. La industria de la moda, del diseño, del mercado, la política, en fin, lo que quieran, ¿no? Cualquier otro tipo de institución, y que en ese sentido habría el ejercicio de esta segunda generación de la crítica institucional hacia otras prácticas que podían ser mucho más flexibles, ¿no? Como mucho más plásticas para llevar a cabo esos ejercicios críticos, pensando en el arte, aunque no necesariamente dentro de sus instituciones, ¿no? Quizá el trabajo de Bárbara Kruger sea uno de los más elocuentes al respecto, porque utiliza estos carteles muy famosos con consignas muy básicas, ¿no? Para repensar más bien en las condiciones, sobre todo, eh, por una parte de mercado, ¿no? Como económicas, que hacen o que dan forma, ¿no? A nuestras vidas, y también políticas. Estas muy famosas carteles se han instalado en un montón de sitios, de hecho, muchas veces fuera de los espacios institucionales, ¿no? Como en espacios públicos, en espacios callejeros. Quizás de las más famosas sean estas, ¿no? Donde hace una reflexión sobre el cuerpo de las mujeres, además, dentro de esas primeras prácticas artísticas claramente orientadas hacia las discusiones y las luchas feministas que se estaban generando durante los 70, la generación post-68, pues. Eh, y bueno, en general hay como insisto, una reflexión desde ese trabajo más bien de diseño, muy, muy cuidadoso también, que no necesariamente toca reflexiones de la institución artística. Hay otros casos muy parecidos donde se utiliza, digamos, como el espacio de lo urbano, como un espacio para la escritura y la reescritura del mismo, pero con herramientas que sí, que podrían venir más bien desde lo artístico, desde el diseño, desde la publicidad a veces. El trabajo de Jenny Holzer es muy famoso por eso, sobre todo su serie que sigue abierta, digamos, sigue trabajando en ella, la serie Threesomes, que en realidad es muy interesante. Es cuando cuento este caso a mis alumnos de licenciatura, siempre hago mucho énfasis en eso. Pues digamos que no es una tesis porque no funcionaba así el programa en el que estudió Holzer, que es el Independent Study Program del Whitney Museum. Digamos que no es un programa escolarizado y en ese sentido no es una tesis, pero era el trabajo final de su carrera, digamos, ¿no? Del espacio en el que se formó.
Y me pareció como muy impactante eso, ¿no? Que cómo ha logrado tirar de su tesis, continuarla, ¿no? Y retrabajarla hasta el día de hoy, ¿no? Sigue muy activa. Todo el periodo que acaba de pasar de las elecciones en Estados Unidos fue, digamos, fue muy activo también al respecto. Bueno, la serie Treason ha constado de una serie de frases como de conocimiento popular o casi como, sí, como refranes también, que instala en distintas zonas de las ciudades, en distintos formatos también. Inició con la recopilación de todas esas frases y hacían parte, a ver si sí, como camisas, ¿no? Pero también luego se fue volcando a otros espacios como vallas publicitarias, marquesinas, ¿no? Y luego proyecciones desde las más recientes, que son obviamente como proyectores, videoproyectores, hasta estas que ocupaban estas pantallas, estas pizarras electrónicas del Times Square y demás. De nuevo, digamos que la extradisciplinaridad viene aquí y la institucionalidad no sobre la institución artística, sino sobre otros espacios, ¿no? Para la discusión en los cuales el arte puede tener un papel protagónico, digamos. En esa misma generación podríamos ubicar a Cindy Sherman, ¿no? Como una fotógrafa que se ha dedicado, por supuesto, a fotografiarse a sí misma, pero un poco de las prácticas del disfraz, del travestismo, ¿no? Repensando otros personajes, encarnando otros personajes, y quizá esta de sus primeras series, la ubica muy cercanamente a esta crítica institucional, por repensar los estereotipos de la mujer o de la figura de la mujer en el cine, ¿no? Como el cine clásico de Hollywood, ¿no? Eh, Eso es un poco lo que queda aquí registrado, ¿no? Como en las imágenes que muestran, ¿no? Como posiciones, en un sentido físico, como de posturas y demás, poses, pero también roles, ¿no? Que desempeñan la sociedad, esas mujeres, muchas de esas mujeres que quedaban allí representadas en esas películas. Pero más que este trabajo fotográfico, me interesa otro, o sea, me interesaba como Sherman para hacer el puente con otro trabajo, que es el de Richard Price, que también, por lo que contaré ahora, se le ubica muy cercano a esta crítica institucional. Trabajó en esta serie sobre todo, digo, ese tipo de trabajo es muy típico en otras prácticas suyas, pero en esta serie en particular trabajó reconstruyendo, refotografiando más bien, imágenes de publicidades de Marlboro, de esta industria de cigarros, con estos cowboys, ¿no? Con estos vaqueros así como muy viriles, ¿no? Y como representaciones de la cultura americana, ¿no? Masculina y demás, pero eliminando, digamos, toda referencia a la marca, ¿no? Como toda la dimensión publicitaria, pues, del anuncio, y quedándose con la fotografía nada más. Y las refotografía y las utiliza como creaciones suyas, ¿no? De hecho, Prince ha pasado por un montón de demandas sobre plagio, parte de su práctica precisamente, un poco como Cindy Sherman a propósito de la idea de la reapropiación, digamos, ¿no? Y que igual con Sherman la institución era más bien la de la industria de los medios, del cine, aquí es más bien como la publicidad, ¿no? Y todo lo que ello implica en la construcción de los estereotipos de nuestra sociedad, en este caso la americana. Andrea Fraser es otra de las artistas de esa, digamos, segunda generación, que de nuevo puede tener trabajos directamente relacionados con el museo o no, otros en los que la institución artística queda diluida en otras formas institucionales y en otras relaciones sociales. Esas que sí están más cercanas al museo puede ser una como esta acción, ¿no? En la que eh, Fraser sí engaña, digamos, al público que va a tomar una visita guiada, haciéndoles creer que forma parte del personal, ¿no? Que forma parte del equipo educativo del museo. Eh, y ahora no recuerdo si es un museo de Bellas Artes de dónde, de Filadelfia, me parece, no recuerdo. Pero bueno, en todo caso es un museo en el que asume este rol de guía de sala y va contando una historia que no es la historia oficial, digamos, que contaría la guía de sala, ¿no? Por una parte introduciendo datos que tienen que ver como con las políticas económicas y sociales del museo, ¿no? Y del lugar donde está emplazado, pero también introduciendo como guiños un poco como irónicos, cínicos, ¿no? Deteniéndose, por ejemplo, como en aquí, sobre un bebedero, o sobre un extintor, o sobre una mesa, o cosas que no vienen al caso respecto a la colección, se detiene también sobre ellas, como contándolas, como si fuesen parte del recorrido o de las obras de la colección, un poco ironizando, ¿no? Sobre el estatuto de la obra de arte pues en este paradigma
otro, distinto del arte contemporáneo, ¿no? Y haciéndose ella misma parte de esas obras que estaba allí contando. En fin, una como gran tomadura de pelo a lo largo de todo el recorrido. Hay otras en las que, aunque todavía se trata del museo, hay más bien unas reflexiones que van más allá del museo y tienen que ver como con las prácticas que rodean o que conforman las relaciones entre los artistas y otros sujetos que hacen vida en la institución del arte, curadores, galeristas, críticos, coleccionistas, en fin. Una de ellas es esta acción en la que alquila, pues paga por una de estas audioguías, que ya no se usan así, ¿no? Pero bueno, las audioguías, estas que te dan como un super teléfono, y vas escuchando, ¿no? Como el recorrido del museo, sobre todo en grandes museos, ¿no? Internacionales, este es el Guggenheim de Bilbao, y bueno, toma esta audioguía y básicamente lo que hace es escucharla mientras recorre algunas zonas del exterior del museo, como en una actitud excesivamente erótica, digamos, para lo que estaba aconteciendo allí, que era simplemente escuchar el recorrido mientras va tocando también, ¿no? Como hay como una cosa allí de su cuerpo y del cuerpo del museo, va tocando y va, digamos, como de alguna forma, pues sí, generando un roce como que va subiendo de tono cada vez más a lo largo del museo, ¿no? Generando evidentemente una serie de reacciones como muy polémicas, ¿no? Pero aún más polémico quizá en esa misma lógica haya sido esta acción eh, sin título, en la que acuerda con un galerista, digamos, la acción es involucrar directamente al galerista, acuerda con él, a cambio de, no recuerdo cuál era la cifra, algo así como $20.000, grabar un video, la acción iba a ser, la pieza pues por la que iba a comprar, por la que iba a pagar el galerista era un video en la que tenía relaciones en un hotel con ese galerista, ella, Fraser, grabándolo, ¿no? O sea, iba a grabar desde una cámara ubicada más o menos en el techo de la sala, un video sin audio, se graba teniendo relaciones con el galerista y se editan parece unas 5 o 6 copias del video, algo así. La primera copia, la más valiosa, se la queda el galerista y las otras están por ahí, repartidas entre otras colecciones y la de la propia Fraser. Y bueno, fue bien, no hace falta imaginar que fue una acción muy polémica, ¿no? Y que bueno, que para ella era muy importante que lo fuese porque precisamente trataba de llamar la atención sobre esas relaciones que me temo todavía forman parte de la lógica, ¿no? de la institución artística, ¿no? Como de otros tipos digamos, como de tratos, de lógicas, ¿no? Y de roces que se generan entre sujetos que hacen vida en esa institución y que a veces hablan de formas como de explotación y de dominio que pueden llegar a ser muy violentas, pues, ¿no? Me parecía que era otra de esas prácticas que quizá, pues sí, obviamente habla de otro espacio y habla de otro lugar donde está aconteciendo la acción, pero me parece que habla sobre todo del cómo acontece, ¿no? Y de los modos en los que esas prácticas ocurren, ¿no? En la institución y más allá de la institución. Todo ese trabajo se puede consultar, ha quedado digo, hay exposiciones muy recientes donde están muy bien documentadas todas esas acciones. A mí particularmente me interesa y les recomiendo si les interesa, se consigue en línea, en inglés, en español, este ensayo en particular, que daba el nombre más a una de las recientes exposiciones, el 1% soy yo, la L'Enfant c'est moi, de, bueno, se presentó hace poco aquí en México, se había presentado en el MACBA, en Barcelona también. El ensayo escrito por ella, igual que otros de ese catálogo, cuenta precisamente que su práctica en buena medida habla de una crítica institucional que más bien ha institucionalizado a la crítica. Es decir, es algo que no hemos dicho hasta ahora, pero si se dan cuenta, muchas de estas obras que hemos contado, que critican abiertamente al museo, ocurren dentro del museo, ¿no? Salvo algunas excepciones, como las censuras en torno a la obra de Jaque, son prácticas que ocurren y que son bien recibidas al interior de esos museos que están siendo criticados. Entonces, hay algo allí muy paradójico que para Fraser no se puede obviar, digamos, ¿no? Y que ella precisamente se considera como parte de esa crítica que está siendo, de esa institución que está siendo criticada, ¿no? Dice en algún punto este ensayo, la institución soy yo también, ¿no? Entonces, ¿cómo me inserto, cómo me reinserto en ella, ¿no? ¿Cómo permanezco dentro y fuera de ella para continuar ese ejercicio crítico, reconociendo que formo parte también de ese tejido al cual estoy criticando, ¿no? Y bueno, la idea del 1% evidentemente hace referencia a ese 1% en el que se acumulan las grandes riquezas en el planeta y que dentro de ese 1%, dice ella,
están muchos de los más grandes coleccionistas de arte contemporáneo, ¿no? Que a su vez, con eso inicia el ensayo, es muy interesante, que a su vez son personas que financian con ese mismo dinero financian otras empresas, otras agendas, digamos, que tienen que ver con la industria armamentística o con la industria farmacéutica o con la industria de modificación genética, en fin, con causas quizá menos nobles pues, que el coleccionismo del arte, ¿no? Y que bueno, para ella es muy importante hacer evidentes esas conexiones, ¿no? Aunque esos mismos sujetos son los que compran y pagan las colecciones con las cuales ella puede vivir, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es un ejercicio ahí muy autoconsciente, muy autocrítico, quizá muy cínico también, pero muy interesante. Y para ir cerrando con esta segunda y última generación de la crítica institucional y entrar a lo de la extradisciplinariedad, y con eso cerrar la sesión, dos casos más de la crítica institucional de finales de los 80, principios de los 90. Por una parte, René Green, este artista que piensa en distintos formatos, pero más o menos siempre con el mismo interés, ¿no? La historia negra de Estados Unidos, ¿no? La historia de la esclavitud, sobre todo, pero más allá de ella también, como de las otras, eh, digamos, como toda la historia del racismo y de la discriminación, detonada sin duda por la esclavitud. A mí esta instalación me parece de las más relevantes al respecto. Es hecha en muchas ocasiones, una instalación, una ambientación que vista así luce como el tapiz, ¿no? Las cortinas, el sofá, la poltrona, así como de la casa de nuestras abuelitas, ¿no? Así como muy tierno todo. Y cuando te acercas a revisar un poco con más detalle lo que está ocurriendo en ese diseño de ese tapiz, hay extractos, fragmentos de grabado y de ilustraciones que cuentan precisamente como todo el tipo de violencias y de explotaciones, ¿no? Sí, de circunstancias lamentables a las que se vio sometida, ¿no? Toda la comunidad negra en Estados Unidos desde la esclavitud y posteriormente, ¿no? Como la explotación en el trabajo, pero también las torturas, ¿no? Y demás. Y con ese mismo tema, aunque con otra estrategia, digamos, Fred Wilson repiensa la historia negra también, pero no así como de la nación en general, sino muy localizadamente, muy situadamente de un museo de historia, no un museo de arte, sino un museo de historia en general, en Washington, al cual es invitado a exponer, y que propone, o más bien contrapropone, en lugar de exponer y en lugar de hacer piezas para la exposición, tomar la colección del museo, pensar lo que ya el museo tenía y reimaginar lo que el museo habían hecho con esas piezas a propósito de esa historia negra. Entonces, eh, lo que hace es básicamente ir a los depósitos, a las bóvedas del museo y extraer objetos que por años no se habían puesto, que habían quedado allí como condenados para ser olvidados de alguna forma, y reinsertarlos, ¿no? Con el resto de objetos que suelen estar en la exhibición. Esto es algo que se ve aquí clarísimo, ¿no? No hace falta señalar cuál era el objeto que estaba, eh, digamos, cancelado, ¿no? De la vista. Se nota tanto por la conservación de los objetos, ¿no? Esto se ve como muy, muy bien cuidados, ¿no? Tanto el dispositivo sobre el cual están dispuestos, como la propia estado de conservación de los mismos objetos, y por la disposición, ¿no? Lo que hace es, digamos, girar todas estas sillas de esta sección como sobre el inmobiliario, para enfocar aquí este tripalium, ¿no? Este objeto que funcionaba para atar a los esclavos y azotarlos, ¿no? Y hablo como de la dimensión espectacular que esa práctica solía tener, ¿no? Durante la esclavitud. O también puede haber gestos como muy pequeños, ¿no? Como que prestan mucha atención a ellos, como incluir parte de esas cosas o billetes que se utilizaban en esas prácticas de tortura, en una mesa donde hay, por ejemplo, el resto de una vajilla de plata muy lujosa, ¿no? Que podría haber estado en la casa de los señores, ¿no? Que a su vez torturaban a esos esclavos de la escena anterior, o juntaba, combinaba otro tipo de objetos, de mobiliarios con esto que ven aquí, ¿no? Hay un pequeño cochecito como para bebés, ¿no? Sobre el cual pone, ¿no? O dentro del cual coloca una máscara, ¿no? De plan. También como gesto que hay que asomarse allí, pues, para poder verlo con detalle. Son pequeños gestos, de allí el título del, del- de la acción, ¿no? Mining the Museum, como minándolo desde adentro, ¿no?
como con sus propios recursos, repensarlo, ¿no? Y desarticularlo, o juntar, este también es muy elocuente, juntar de un lado de una sala todas las bases o pedestales de mármol blanco, con bustos de héroes de la historia norteamericana, blancos también, por supuesto, y contrastarlo con otros pedestales o bases de mármol oscuro que no tienen nada, no, tienen, no hay bustos, ¿no? de personajes negros que colocar allí, no hay personajes, no hay sujetos que estuviesen insertos dentro de esa historia, ¿no? Dentro de esa gran historia. En fin, son como otros gestos que me parecía importante para cerrar esa segunda generación de la crítica institucional y reimaginar qué tipo de institución están repensando, ¿no? Tanto dentro como fuera del museo. Hasta aquí vamos bien, me siguen, me falta cerrar como con lo que Holmes llama precisamente después de este recuento las prácticas extradisciplinarias, pero como ha sido mucho material, quiero hacer una pequeña pausa. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran comentar antes de que sigamos? Renato, mira, quería comentar una cosita, ¿verdad? Estaba pensando, para dar un ejemplo de algo que por lo menos se vivió en Venezuela y bueno, que ya por tema país no se ha vivido más, que era la velada de Santa Lucía. No sé si allá en Maracaibo tuve la oportunidad de participar 2 veces en ese ambiente y fue algo, o sea, extraordinario, porque de verdad, o sea, era llevar todo lo que era el trabajo de diferentes partes de toda Venezuela a nivel internacional a un barrio en el cual, o sea, se transfiguraba, como bien hemos estado escuchándote y hemos estado hablando, de todo aspecto, desde museo, galería, el tema, cómo los artistas, los colectivos, cómo influyen en los aspectos de esas poblaciones. O sea, de verdad, o sea, era algo maravilloso. O sea, algo que de verdad siempre pienso, siempre estoy, como te digo, vinculado a ese aspecto porque era algo fantástico. O sea, de verdad ahí como se salió todo, ¿verdad? O sea, se salió todo lo que uno conocía de galería, de museo, y se convirtió en algo ya normal, pues, ¿me entiendes? Quería comentar un poco ese ejemplo porque de verdad era algo, o fue algo importante en nuestra generación, en nuestro aspecto del arte contemporáneo en Venezuela. Sí, gracias, Nelson. A ver, quizá la semana que viene, cuando hablemos de espacios callejeros y así, también tengamos oportunidad de hablar de ese otro tipo de experiencias, ¿no? Pero me llamó la atención que ahorita dijeras que eso, que después de tantas ediciones y como de tanto trabajo allí, se convirtiera en algo normal, ¿no? Bueno, obviamente la idea de la anormalidad y la normalidad no me atrae mucho, pero lo que me hiciste pensar cuando dijiste eso es que yo creo que lo anormal ha debido ser siempre que pensemos que el arte solo forma parte de los museos. O sea, para mí, al menos, o para la lógica que quiero contar con contaminaciones, es que creo que lo anormal es suponer que el arte es algo que está reservado para los museos, ¿no? Más bien, lo normal sería pensar que el arte está en nuestras vidas y ocurre en distintos momentos, en distintas formas, y el museo es uno de esos posibles espacios donde coyunturalmente queda inscrito el arte, ¿no? Pero después, por supuesto, que puede desbordarse y conducirse hacia otros espacios, ¿no? Pero qué bueno o sea, qué chévere que mencionas el caso para tenerlo en mente la semana que viene también. Gracias, Nelson. ¿Hay alguien más que tenga alguna como pregunta puntual sobre algo que hayamos visto hasta ahora y que quieran resolver antes de que avancemos? Me quedan unos pocos casos que contar. ¿O prefieren que sigamos y reservamos el espacio de discusión para el final? Sí, no, un golpe para sí, dos para no, algo. Bueno, yo creo que puede seguir si no hay Vale, nadie. chévere. Reservamos igual un ratito al final. Entonces, todo este recuento del minimalismo y de la crítica institucional que hace Brian Holmes allí, él lo hace muy resumidamente, yo he tratado de darles un poco más de detalles de cada uno de esos trabajos. A él le sirve básicamente para llegar a esto, ¿no? A lo que él realmente le interesa, que son prácticas
de la extradisciplinariedad. Prácticas donde ocurre todo lo que acabamos de contar hasta ahora, pero con un poco más de énfasis en cómo hacer eso involucrando otras disciplinas que no son exactamente la disciplina artística. Se trata de involucrar a otras formas de trabajar, otras formas de entender o de producir conocimiento, que pueden ser científicas, que puede ser la ingeniería, que puede ser la medicina, que puede ser la bioquímica, que puede ser la informática, pueden ser otras áreas también cercanas a las artes, como el urbanismo, la arquitectura, el diseño, o pueden ser otras prácticas completamente alejadas de ella, como yo que sé, la finanza, ¿no? O la política, en su sentido más militante. En fin, como de ese mar de posibilidades, él piensa, bueno, esto tampoco es nuevo, esto es algo que ya había ocurrido al menos desde la vanguardia, así como desde esas, las llamadas vanguardias heroicas, pues, ¿no? Las vanguardias del inicio del siglo XX, para él especialmente, para mí no solo, pero para él especialmente la vanguardia soviética. Creo que por supuesto hay que reconocer ese trabajo allí, en ese momento experimental, entre arte y política, pero uno podría pensar también en otras vanguardias, como la futurista quizá, que está del otro lado, ¿no? En términos ideológicos, o la dadaísta, ¿no? Pero bueno, para él la vanguardia soviética, en esa experimentación entre arte, ingeniería y propaganda política, fue un momento de investigación y de exploración extradisciplinar. Aquí ven a Tatlin trabajando con algunos de sus compañeros obreros en la construcción de una maqueta, ¿no? Un prototipo para el momento de la Tercera Internacional. Después también se podría pensar uno en todas las prácticas de arte concreto, un poco herederas como de la Bauhaus y demás, esos cruces entre arte y diseño, donde todavía había una experimentación en términos artísticos con la pintura, por ejemplo, y sobre todo con la pintura abstracta y abstracta geométrica, pero que eso rápidamente quedaba volcado también a objetos de uso cotidiano, ¿no? Y con una impronta de diseño muy importante. Pienso en Bruno Munari, un Juan Mats Bill, pero bueno, insisto, uno podría ir desde antes con la Bauhaus también, que era algo que ya mencionábamos en nuestra sesión pasada. Ese arte concreto lo traslado también a Latinoamérica y pienso en las prácticas del arte concreto y no concreto también, entre Argentina, Uruguay y Brasil. En Uruguay pienso en Tomás Maldonado, por ejemplo. De Uruguay y Argentina, el trabajo, ¿no? Como con la pintura y el dibujo y el diseño abstracto geométrico, pero también en sus colaboraciones a la par con otras formas de la industria, ¿no? Donde el diseño formaba parte fundamental de esa agenda industrial, ¿no? Como inicios, ¿no? Del lenguaje informático o experimentaciones con el diseño y la producción de objetos para la medicina. En Venezuela pienso en Otero, por ejemplo, que es un artista que además de haber trabajado, bueno, lo conoceremos todos, supongo, eh, digamos como desde la abstracción y el cinetismo, tuvo un tiempo también de investigación en el MIT, ¿no? Una institución dedicada precisamente a las ingenierías, a la ciencia y otras formas de entender el conocimiento. Esos cruces y esas contaminaciones me parecen muy relevantes también para esa extradisciplinariedad de la que habla Holmes, aunque él no menciona estos casos, por ejemplo. Pienso en la famosa instalación de la torre solar en la represa, en esta central termoeléctrica, ¿no? En la represa del Guri. Y no solo en esa instalación, ¿no? Y como en todo el trabajo también ingenieril que implica su funcionamiento, al exterior, digamos, sino también al interior, la manera en la que está ambientada por el trabajo de Cruz Díez también, y si uno ve los bocetos del trabajo de Cruz Díez, parecen bocetos de un ingeniero, en realidad, no de un artista que está pensando en cómo ambientar una sala, ¿no? Esos cruces entre arte y ciencia también me parecen muy productivos, no solo entre arte y política, por ejemplo. Y bueno, y van a conducir a casos que sí le interesan a Holmes, que él menciona allí en otros textos, como el Critical Art Ensemble. Aquí se me fue una E, perdón. En inglés, Critical Art Ensemble. Es una... De hecho, ha tenido varios nombres. Este es como el nombre más reciente. Tuvo antes otro, el Electronic Disturbance Theater, el teatro del disturbio eléctrico, electrónico. El grupo luego mutó, se transformó en esta otra agrupación. En fin, más o menos en cualquiera de esos dos casos, es un grupo que ha estado interesado, en realidad se consiguen como un grupo de performance, es decir, piensan en el cuerpo, en las acciones, pero entienden que esas acciones a través del cuerpo se pueden materializar junto con otras formas de conocimiento, con otras prácticas, sobre todo
la ciencia y toda la experimentación digital, ¿no? Es un grupo que crece, digamos, con Internet desde finales de los 80, desde el 89 en adelante, y muchas de sus acciones están tejidas a través de esa materialidad de la digitalidad de Internet, ¿no? Entonces, bueno, voy a resumir un par de casos nada más, pero es un grupo que tiene mucho trabajo, lo pueden conseguir muchas referencias al respecto, y volveremos a hablar de ellos en otros, yo creo que en la última sesión, quizá, ¿no? Cuando hablemos de NetArt y así. Esta es una investigación que hacen en torno a alimentos modificados genéticamente, ¿no? Toda la industria de la manipulación de los alimentos, ¿no? Y la acción consistía básicamente en formar una especie de laboratorio, ¿no? Como de laboratorio ciudadano, guiño, guiño a las personas que estaban por allí al respecto. Un laboratorio donde los ciudadanos podían hacerse cargo de la investigación y del estudio de esos alimentos y cobrar conciencia un poco de lo que estaba sucediendo y de que cómo aquello que comemos nos constituye de alguna forma también, ¿no? Y constituye la manera en la que vivimos y en la que nos relacionamos entre nosotros, pero también con el resto del planeta. Entonces, bueno, digamos que era una especie de laboratorio, pequeño laboratorio, pero en colaboración con personas que, digamos, especialistas en la materia, pero donde también podían contribuir, ¿no? Con sus propios conocimientos no especializados, los ciudadanos que podían asistir a la convocatoria. Hay ese trabajo como de diluir el conocimiento especializado y no especializado entre artistas y colaboradores, entre artistas y público, es muy común en sus trabajos. Esta es una acción en la que, esta la hacen en Alemania, junto con el departamento de bomberos, pero también con policías y demás, y especialistas en explosivos, instalan una falsa bomba, una bomba que únicamente echaba humo, es decir, no tenía ningún tipo de material eh, químico dañino, ni mucho menos radioactivo, pero que, bueno, generó, más bien, lo que generó fue una matriz comunicacional. Es decir, lo que generaba la acción era, a través de esta explosión controlada y cuidada, y además, como ven aquí, acordonada y que funcionó casi como un espectáculo, para los que no estaban involucrados en ella, lo que veían era el humo y generaban precisamente el temor, ¿no? En torno a ataques terroristas, que es una cosa que, al menos desde el inicio del siglo, ha marcado, ¿no? Como las agendas de casi todos los estados-nación, y al marcarla de esa forma, esa agenda ha marcado también a sus poblaciones con un estado generalizado de alarma, ¿no? Y de temor, ¿no? Y también, por supuesto, de discriminaciones y de xenofobias y demás, ¿no? Entonces, vemos que había muchas capas que se superponían aquí a través de un dispositivo tecnosocial, que sería esta bomba falsa, ¿no? Que estaba operando en colaboración, insisto, con personal especializado, ¿no? Y quiero cerrar con este grupo, que es un colectivo mexicano llamado Tres, un colectivo que trabaja sobre todo con investigación sobre desechos, sobre basura, y sobre las peripecias de esa basura en nuestra vida, ¿no? En realidad no nos damos cuenta, pero la basura, según la lógica de este colectivo, constituye nuestra vida del mismo modo en que el resto de las cosas que consideramos útiles, ¿no? Si no hubiese todo un sistema, toda una logística, toda una infraestructura dedicada a deshacernos de la basura, sería realmente crítico, no solo por las implicaciones sanitarias, sino por las implicaciones logísticas que eso tendría, ¿no? Como necesariamente nuestro estilo de vida implica que nos deshagamos de cosas que no queremos ver, que nos estorban, que no nos gustan, ¿sí? Y eso, ese gesto implica, digamos, tiene una dimensión informativa, nos informa sobre cómo es nuestra vida, qué cosas queremos, de qué cosas nos queremos deshacer, por qué y cómo nos deshacemos de ellas. En ese sentido, para el colectivo la basura no es un desecho, no es un desperdicio, no es algo que sobre, es más bien una huella, ¿no? Un vestigio de lo que somos, y están llenas de información, ¿no? Todas estas cosas que botamos, que tiramos. Entonces, bueno, les cuento aquí algunas de las acciones, tienen muchísimo trabajo al respecto. El trabajo básico en casi todas las acciones es generar derivas en la calle, vertederos de basura, en fin, en distintas zonas que recorren, recolectando, se la pasan como constantemente. Si uno los ve trabajando, están como siempre agachados en la calle, ¿no? Están como recogiendo cosas, conservándolas, estudiándolas. El estudio de la basura les permite determinar, por ejemplo, cuánto tiempo tiene eso allí, cuánto se ha deshecho o no, cuánto tardará aún más en deshacerse, de qué época es el producto, qué otras cosas se consumían en el momento en que ese producto fue desechado. Y eso lo hacen a partir de dos ejercicios muy particulares, ¿no? Eh, Haciendo estas derivas, o sea, recogiendo estas basuras, en algún momento detectaron que había como dos grandes desechos que les parecían muy importantes para detectar
o para explotar esa dimensión informativa de la basura. Por una parte, las colillas de cigarro y por otra parte, los chicles. También lo han hecho con desechos, con orina que recorren, que encuentran por allí en esos vertederos de basura, pero bueno, me interesa sobre todo el de los chicles y el de los cigarros, que insisto, los dan con ellos después de hacer grandes recorridos. Aquí les muestro uno que hicieron en Hong Kong, pero han hecho muchísimos también en otras partes del mundo y sobre todo en México. Hacen recorridos ellos, o sea, ellos mismos pueden recorrerlo o también rastrean el recorrido de la basura, ¿sí? Sin que ellos la sigan. Aquí este es un ejemplo, como ven aquí, del recorrido que hace la basura a través de todo el Pacífico, ¿no? Cómo se va concentrando sobre todo en esta gran isla de basura en la costa pacífica entre California, en Estados Unidos, y Baja California, en México, ¿no? Una isla gigantesca que tiene el tamaño ya de Texas, ¿no? Gigantesca. Entonces, o bien recorriendo ellos, o bien analizando el recorrido de la basura, dan con estos dos desechos y con las colillas se inventan un formulario muy divertido, que por supuesto implica especular, ¿no? Y con él van como trazando una especie de perfil de la persona que lo fumó, ¿no? Es decir, de la persona, los patrones de vida y de conducta de la persona que tiró esa colilla, ¿no? Entonces, quién era, cómo fumaba, la manera en que lo fumó determinaría si era más o menos ansiosa, tenía o no tenía prisa, dónde lo tiró también influiría, ¿no? Cuánto lo fumó, si lo fumó completo o no, en fin. Y esas son instalaciones gigantescas que hacen de colillas. En una ocasión instalaron más de 40.000 en una sala, con sus respectivas fichas de análisis de cada una de ellas. Y los chicles son mucho más divertidos porque están por doquier. En realidad lo que determinaron con su investigación es que chicles en todas partes, pegados debajo de las mesas, de los pupitres, de los teléfonos públicos, en la calle, debajo de las bancas, pegadas en nuestros zapatos, en los cauchos de los carros, en fin. Y hacen el estudio en un pequeño recuadro del centro de México y, bueno, analizan allí digamos, con ayuda de químicos que les determinaron qué tipo de sustancias y de instrumentos deben utilizar. Van recolectando los chicles, tratando como de despegarlos con mucho cuidado y analizan no solo el chicle, dónde estaba pegado, cuánto tiempo pudo haber estado allí, sino también el resto, como de toda la mugre que queda pegada en los otros instrumentos que utilizaron. Analizan ambas cosas. El cultivo, por ejemplo, de bacterias que consiguen los chicles les da toda una información sobre la vida del chicle, por dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo allí, en fin, de dónde a dónde se movió. Habla también de nuestros patrones de movimiento. Mientras más chicles hay en una zona, más concentración de personas y por ende más carga comercial debe haber en esa zona, en fin. Es como todo un trabajo de arqueología en torno a la basura que es muy interesante y que habla de una investigación que va más allá de lo meramente artístico, ¿no? Y que requiere, en este caso, la colaboración con químicos y con biólogos. Estas son un poco unas imágenes de contexto para contarles cómo funciona su trabajo. Insisto, hacen derivas y como ven aquí se les ve constantemente, ¿no? Viendo hacia el piso. Trabajan muy de cerca con los organismos de aseo público. Y bueno, últimamente, con esto ya cierro, últimamente han estado trabajando también, eso para mí es muy interesante y valioso, con basura espacial, ¿no? Con otro tipo de basura que está allí y que sin embargo no podemos ver, ¿no? Y es mucho más crítica la dimensión extradisciplinar aquí porque requiere no solo del trabajo en colaboración con otras disciplinas, sino de involucrar también dispositivos de mediación que nos ayuden a ver, a medir y a conectar con nosotros esa basura que está allí, que parece no afectarnos y que sin embargo sí lo hace de alguna manera, ¿no? A una escala mayúscula, a propósito de las escalas de las que hablábamos la semana pasada, pero bueno, aunque sea mayúscula y muy distante, lo hace también, sí, perfecto. Entonces, bueno, me parecía como un colectivo importante para cerrar esta extradisciplinariedad que abrimos con la discusión de hoy. Y bueno, para cerrar esa genealogía que iba del minimalismo al land art, a la crítica institucional en sus distintas generaciones, las prácticas más recientes, que van a abrir el camino a la sesión que viene hacia el activismo, ¿sí? El paso casi natural de todas estas prácticas es después colaborar con la sociedad en su tejido en general, ¿no? Y con las prácticas de lo político, no no como la militancia partidista, ¿no? Sino de lo político como lo social, lo que nos atañe a todos, pues. Y pues ya, creo que sí nos va a dar tiempo de tener una discusión entre todos. Me gustaría ahora darles la palabra y bueno, escuchar sus preguntas, comentarios. No sé si después de la sesión, Seymar, está por ahí, ajá. Si Seymar, lo que tenías pensado o leíste, se resolvió o no, en fin, escuchar a quien se anime
preguntar, comentar, objetar. No sé. Quería aprovechar ahorita lo último que estás comentando, que es súper interesante, que también está pasando ahorita con la radiación. Y de hecho hay un turismo ahorita de radiación creo que se abrió un museo, no estoy clara, lo vi en la Deutsche Welle, y me pareció súper interesante que es todo este turismo hacia lo que significa la radiación, pero a su vez hay un problema sumamente grave de los desechos, que no se sabe qué hacer con los desechos. Entonces, en estos países, y se les paga a estos países para que busquen, para que guarden los desechos reactivos, pero ya empieza ya una discusión sería a nivel mundial como que, bueno, no podemos hacer esto no tiene ética por ningún lado. Vamos a crear un espacio para guardar todos estos derechos, todos estos desechos reactivos. Y es interesante que al mismo tiempo se esté haciendo de alguna manera este museo, que tengo que buscar dónde es que es, en verdad lo vi y me llamó la atención, no recuerdo ahorita, sobre la radiación, pues, y sobre todo lo que ha pasado en respecto a la radiación. Entonces, eso tiene también mucho que ver con lo que es la política, con todo lo que es incluso la gobernanza, porque ya no es ni nada privado ni nada público. Y parte también de la educación y problemas puntuales que estamos viviendo en la sociedad hoy en día. Es interesante, eso es ya desde hace como más de 20 años y bueno, y en el campo, por ejemplo, de la moda, el, lo que es biotextil se viene tratando también desde hace muchísimo tiempo y la para ya se está trabajando con eso bueno, para tener como otro tipo de material, ¿no? Y bueno, y ahorita, 20 años después, es que se comercializa de alguna forma. O sea, digámoslo de esa manera. Yo creo que también que de todo esto que es bueno, a mí me parece súper bueno, pero bueno. Nada, me pareció interesante agregar esa parte, lo de la radiación. Lo asocié mucho con la cuestión de los chicles, con la cuestión del estudio de la sociedad, de quién era, cómo consumía el cigarrillo y todo, pero en una situación actual. ¿Qué hacemos con la basura radiactiva? ¿Y cuál es la posición de diferentes gobiernos y qué es lo que se va a hacer? No solamente en el espacio, el espacio es ridículo, pero o sea, cuáles son las soluciones que tenemos con eso. Y después, museos de esto, donde hay tour y demás. No sé si se cortó tu audio, Laura, o ya habías terminado y como que llegó un poco tarde tu Yo creo que sonido, no, sí. o perdimos a Laura, no sé, pero Laura, bueno, se cortó quizá, pero bueno, te escuchamos un poco entrecortado, o al menos yo, Laura, pero creo haber entendido casi todo lo que nos decías. Sí me parece no conozco yo el caso, si nos pudieses compartir lo del museo sobre el asunto de la radiación, me parecería muy valioso, ¿no? Se corta y vuelve. Ok. Lo estoy buscando. Ok. Estoy casi segura que es en Hiroshima, casi segura. De todas formas, en la Deutsche Welle, eso casi siempre quedan los documentales o si no, como artículo. También salió en El País de España.
Entonces a lo mejor ahí puede haber información sobre este tipo de turismo. Ok, vale, a Y ver si lo sobre el conseguimos y lo museo, que podemos... se quedó sobre. Chévere, a ver si lo podemos conseguir y compartir por ahí después. Pero me hacías pensar en todo caso con lo de la radiación, ahora mientras alguien más se anima a hablar, me hacías pensar en lo de la basura y así, los chicles, pensaba también en el plástico, ¿no? Como que es una cosa que está por doquier y a mí últimamente como que me tiene un poco así obsesionado. eh, y que realmente uno no llega a dimensionarlo, pero es un objeto que ha cambiado en nuestras vidas desde el inicios del siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y que tendrá en ese sentido que unos 60, 70 años por mucho, ¿no? Y que sin embargo está por doquier, ¿saben? Está en los audífonos que estoy utilizando, en el cable que transmite la electricidad para que la compu pueda funcionar, pero también en el cable que transmite el internet para que pueda funcionar la conexión y nos podamos ver, en la silla en la que estoy sentado, en esta camisa, en la mesa que supuestamente es de madera, en las cortinas que tapan en este momento la luz del sol para que yo los pueda ver, en el carro que está ahí en el estacionamiento, en todas partes está en todas partes. Entonces, como que hay algo allí también de la exploración sobre esa dimensión social y técnica del plástico, que muchas prácticas artísticas recientes, pienso en cosas como las del 3, pero en otras también, hablan precisamente, ¿no? Como de cómo el arte se hace cargo, o este tipo de prácticas artísticas se hace cargo de cosas que van más allá de lo artístico, pues, ¿no? Y que a lo mejor no se refieren a un espacio en específico, o que en todo caso es la totalidad del espacio, el espacio de la vida misma que lo atraviesa todo. Yuri creo que tiene un comentario, escribiste por ahí. Hola Renato. Hola. Bueno, muy buena hilación de los artistas y las obras que nombras desde el principio, ¿no? Y bueno, me llama un poco la atención que en ese recorrido, no sé si era una de Morrison, cuando estás hablando del minimalismo, un cigarro muy abstracto, ¿no? Muy recto que pones en una sala, la imagen en una sala de un museo, ¿no? Y después terminas también haciendo señalas una obra un poco más con un carácter quizás de un antropólogo urbano, esa recolección de esos cigarros, ¿no? Que de alguna otra forma asocio también o relaciono con el trabajo de Luis Simón Molina Pantin, que yo lo veo como un gran antropólogo urbano que va recogiendo esos vestigios, las la, ¿cómo se llaman? Las alcancías de los bancos o las cajas de cualquier tipo de producto que él va guardando desde una Mac, un teléfono, un celular, ¿no? Y entonces eso termina siendo un vestigio de las tecnologías y de las formas en que hacemos publicidad o de las formas en que vendemos un producto, ¿no? Pero también en ese recorrido, bueno, pasas por el Land Art, ¿no? Tenías esa de Smith, que es una línea recta que atraviesa un paisaje, ¿no? Y Venezuela tiene una tradición del paisaje muy amplia, ¿no? Y esa línea termina siendo también una división que se puede interpretar, bueno, no soy Land Art, pero tampoco soy minimalista, ¿no? Pero también es una división de un territorio y es una línea totalmente horizontal, que de alguna otra forma el paisaje siempre es horizontal, ¿no? Y no vertical. Pasas también por obras de Alejandro Otero, de Cruz 10, y precisamente Cruz 10 siempre tuvo la idea de llevar el arte no solo a los espacios urbanos, sino que estuviese en la vida de las personas, ¿no? Y hacia allá un poco también apuntaste tú, y eso un poco también me trae el recuerdo de todo el cambio urbano que transformó la ciudad de Caracas con la construcción del metro, ¿no? Y esa instalación de esos objetos quizás más escultóricos en Chacaíto, en Lollada, en la misma Plaza Venezuela, que termina reuniendo a Alejandro Otero, a Soto y a Cruz 10 juntos allí en ese mismo espacio, ¿no? Y precisamente en el lugar
que lleva el nombre del país, la Plaza Venezuela. Entonces, bueno, nada, un muy buen recorrido y muchas referencias al arte venezolano que quizás me vinieron a la mente cuando hablabas del art. Para mí hoy en día está la obra de Miguel Barcelli, ¿no? Que no es un paisajista, que no es un performancista, él crea objetos escultóricos con un grupo de gente, pero precisamente él no puede hacer su obra sin esas personas, ¿no? Y esa misma obra de los espacios urbanos no terminan siendo nada si el público que transita por ahí no las disfruta, no las observa, no las vive, ¿no? Entonces, bueno, felicitaciones, muy buen recorrido que hiciste. Gracias, Yuri. Además, qué buen comentario lo de la conexión ahí con los cigarros y así. Me he dado cuenta y me hiciste pensar, o sea, no me acordaba, pues realmente que la obra de Tony Smith que inicia es eso, es un cigarro y que se conecta con esto otro de tres. Y me hiciste pensar que en medio hay otro par de guiños a eso. No sé si ahora, más que el plástico, debe obsesionarme por los cigarros, pero está la obra de Hans Hacke, que es una cajetilla gigante de Marlboro, ¿no? No la mostré hoy aquí, pero es una obra muy famosa también de Hacke. Y la obra de Richard Price, de la que hablé, también tenía que ver como con Marlboro, ¿no? Y con toda la industria de la publicidad tras esa marca. En fin, me parecieron como conexiones chéveres ahí que se me ocurrieron ahora con esto que decía. Y bueno, gracias por los otros comentarios, ¿no? Y las otras, como esos otros puntos de fuga, ¿no? Que haces ahí. Es cierto que no hay muchos contenidos específicamente sobre el arte venezolano, así que te agradezco que hicieras como ese contrapeso allí, ¿no? Esos agregados. Muchas gracias. Creo que Nelson, tienes un comentario. ¿Quieres decir algo? Sí, mira, quería comentar un poco de lo que, bueno, lo que estamos hablando en el caso como hablaste tú, como habló Laura y como habló Yuri. Un aspecto importante, por lo menos que yo he visto más o menos, o sea, lo he empezado a ver desde el año 2015, es sobre el arte paronámico, o sea, sobre todo aquel arte que conlleva un panorama específico, o sea, ya sea en la ciudad de Caracas, ya sea en la ciudad de Barquisimeto, aquí en Santiago de Chile o en el desierto de Atacama. Porque, por ejemplo, un ejemplo, creo que fue el año pasado, pude ver una obra que presentó Miguel Bracelli creo que fue en Atacama, exactamente, era como un panorama de unas banderas, ¿ves? O sea, era un poco vincular sobre el tema del, como hablaba Yuri, que esa obra no puede existir si no hay una persona, ¿verdad? En un sitio, en un momento y en un tiempo determinado. O sea, a mí me parece muy interesante eso, ya que la obra en sí, por lo menos una de las cosas que me llamó mucho la atención de Miguel, o sea, hace como unos 4 años que pude verlo en la Sala Mendoza, era el hecho de que siempre trabajaba con los estudiantes, o sea, con el recinto donde muchas veces presentaba las obras, igual como presentó en la UCB, como presentó en la Metropolitana, e igual como presentó en varias plazas en Caracas. Era esa interacción tanto con la persona, como te comento, con el tiempo, el lugar y el panorama. O sea, el panorama para mí, o sea, actualmente es algo sublime, algo así que te puede transportar de un lugar a otro. Por ejemplo, hay un artista muy bueno que he visto que se llama Ariel Gusit, no sé, es un mexicano. Él trabaja con el panorama, con el objeto y con un ser viviente en dicho mundo. O sea, por ejemplo, él tiene una obra que hizo como unas cápsulas de vidrio, ¿verdad? Que parecidos como un micrófono, que absorben el canto de una ballena. Entonces, él colocaba estas cápsulas en el Pacífico o en el Atlántico y capturaba los sonidos de las ballenas. ¿Ves? Otra obra que tiene es el hecho de que con los movimientos de las plantas están como entrelazadas a un instrumento que creo que en este caso es un violín y mueve las cuerdas del violín y producen como un sonido. Entonces él decía orquestas de plantas, cosas así. Y ahí conlleva tanto el objeto útil, ¿verdad? Que es el caso del violín, que es el instrumento, y el tiempo, ya que sabes que la música funciona con un tiempo determinado. O sea, si el tiempo está en stop, no hay música. ¿Entiendes? Entonces, algo, por ejemplo, con lo que estamos hablando,
que me lleva y me transporta que actualmente vivimos, por ejemplo, por así decirlo, en un concepto de arte contemporáneo, o sea, perdón, de un concepto de arte panorámico contemporáneo, un concepto así desarrollando las futuras generaciones de arte, ¿entiendes? Para más o menos interactuar con eso. Gracias, Nelson. Es que dijiste muchas cosas, pueden abrir muchas discusiones, pero me quedo con una que me pareció muy interesante y que me gustaría comentar, que tiene que ver con el desierto del Atacama. Hablabas ahora de Chile. Y bueno, y de la obra que comentabas de Miguel y así, me hacías pensar más bien por el asunto del panorama y del paisaje y demás, en un caso que realmente es un caso del cine, más bien, es una película documental, no tiene tanto que ver con prácticas artísticas contemporáneas o específicamente de land art como las que contamos hoy, pero me parece un caso interesante, relevante, muy potente, que puede venir bien a la discusión, específicamente por eso que tú planteas del paisaje y tal, que es la película documental de un chileno, Patricio Guzmán, la película Nostalgia de la Luz. No sé si la han visto, si la conocen. Forma parte de una trilogía que acaba de cerrarse apenas el año pasado. La Nostalgia de la Luz desde el 2010, una década ya. En el 2015 se produce la segunda, se estrena la segunda, que se llama El Botón de Nácar. Se acaba de estrenar el año pasado la última, titulada La Cordillera de los Sueños. Son tres películas que hace Patricio Guzmán, un muy importante documentalista chileno, que se exilia después, o sea, como a los pocos meses de iniciar la dictadura de Pinochet. Lo detienen, el propio 11 de septiembre es detenido junto con muchos otros eh, artistas e intelectuales, y después de que lo liberan a las semanas o meses, se va del país y no ha regresado. De hecho, regresó nada más para hacer estas películas puntualmente, pero ya no vive en Chile. Entonces, ¿no? Así ha sido como el temor que quedó, la herida que quedó en él ahí por la dictadura. Y vuelve específicamente para producir esas películas. Y en el 2010, lo que hace con esa primera, La Nostalgia de la Luz, es estudiar el desierto de Atacama. Estudia básicamente cómo el paisaje del Atacama, que forma parte fundamental sí, de la geografía, pero también de la historia natural y política de Chile, ha sido un espacio muy, muy poderoso porque concentra y hace confluir muchísimas cosas que uno no pensaría que están allí. Uno ve el paisaje y no ve nada, dice, no hay nada. Sin embargo, está lleno de historias, está lleno de conexiones. Ahí se juntan, y es lo que cuenta el documental, se juntan los astrónomos, ¿sí? De todo el mundo. Hay un montón de centros de estudio con grandes telescopios financiados por varios países, varias asociaciones privadas y públicas, para estudiar las estrellas, porque la claridad de la atmósfera en ese espacio, en esa parte del planeta es muy propicia para ese estudio, ¿no? O sea, como que funciona muy bien para estudiar las estrellas, la claridad que se produce allí en el desierto. Se juntan también arqueólogos para estudiar, por las condiciones secas del desierto, toda la historia, ¿no? Como de las comunidades originarias del Chile, pero también de restos de la explotación minera, por ejemplo, del siglo XIX. Pero se juntan también, y esto es lo que detona como el potencial artístico y activista del documental, se juntan también las mujeres, familiares, madres, esposas, hijos, hijas, etcétera, de desaparecidos durante la dictadura militar. Porque el desierto de Atacama fue un espacio donde el gobierno de Pinochet, por años, en principio creó allí campos de concentración, ¿no? Hacia las afueras del desierto, y personas que eran ejecutadas allí luego eran enterradas en el mismo desierto, o en otras ocasiones después, para deshacerse de los cuerpos, sobrevolaba el desierto de Atacama y los iba lanzando, ¿no? Con lo cual está lleno el desierto, ¿no? De cadáveres de personas desaparecidas. Entonces el documental como que lograba conectar en la idea del paisaje un montón de cosas, ¿no? Desde lo artístico hasta lo científico, pasando por lo político. Me pareció como muy relevante por lo que tú decías, Nelson. No lo contaría yo como un caso de land art, ni mucho menos, pero bueno, es otra forma de experimentar desde el lenguaje, en este caso quizá audiovisual, ¿no? Los límites del arte hacia otros espacios, ¿no? En este caso el paisaje, los espacios naturales. La segunda peli es más o menos lo mismo, solo que estudia el mar, desde el desierto estudia el mar y toda la costa pacífica de Chile, y el tercero estudia la cordillera de los Andes, ¿no? Que ocupa más del 80% de toda la extensión de Chile.
Se los recomiendo muchísimo. Algunas, no las 3, pero al menos las 2 primeras se consiguen en internet. Si les quieren echar un ojo. Pues no sé quién más tenga un comentario o una pregunta para ir cerrando. Cada unos minutos. Yo tenía la manita levantada por ahí. Ah, perdón, Xiomara, adelante, adelante. Renato. Ok. Ahí, por ahí. Bueno, sí, también cuando Yuri hablaba cuando Yuri habló, recordé también a Carlos Quintana, que también es como lo que bota el río es como para él EPA, esta cadena grande de ferreterías, ¿no? Voy a EPA, dice él, a recoger cosas. Y también el trabajo que ya tiene mucho más que ver con lo social, y que también es como un trabajo de recolección y de coleccionismo de Juan Toro, ¿no? Y también cuando Yuri habla como de esto, del arte en la vida, y de Otero y de Crupier, pues yo también pienso en este tema que es mi inquietud, porque yo no estoy del lado del arte, sino más bien del activismo, y entonces miro como desde el otro lado del puente, ¿no? En como si por supuesto había muchísima plata, y entonces por supuesto que el arte, y pues era el momento como del, sí, ¿no? De invertir, ¿no? En arte, y como política de Estado también. Pero me pregunto, pues en tiempos como los actuales, en tiempos de autoritarismo en general, porque esta no es la primera vez que estamos en autoritarismo, pero que se hace tan necesario que el arte esté en la vida diaria, ¿no? Que esté hasta en las sopas. Se hace necesario tanto por el lado de la deshumanización que impera en medio del autoritarismo, ¿no? Entonces, es una necesidad del arte, y también hasta por temas como estratégicos, y yo otra vez de nuevo como hablando desde mi lugar del activismo, ¿no? Por temas estratégicos de seguridad también el arte es como un vehículo que se puede mover fácilmente, ¿no? En medio de la censura, ¿no? Por ejemplo, que puede hackear también, ¿no? Y también vengo pensando como en todo este proceso, digamos, desde la revolución, desde el principio de la revolución de Chávez, así como todos los sectores han sido muy golpeados, pues el sector cultural fue de una vez como cooptado, ¿no? Una de las primeras cosas cuando vimos, por ejemplo, la mega exposición, fue como y convertir todos esos logos maravillosos de los museos, convertirlos unificarlos en la Fundación Museos Nacionales, eso fue TikTok, una daga, ¿no? Entonces, pienso, yo que no estoy para nada metida en estos temas, ni siquiera ni de investigación ni nada, eso lo puedes tener mucho más claro. Es como, bueno, ¿qué respuestas ante esos golpes, ¿no? Ante esos embates? ¿Qué pasa? ¿Cuál es y vuelvo como a la pregunta que tú planteabas en la primera clase, ¿puede el arte contaminar otros espacios? Yo me pregunto, ¿quieren, y esto, perdónenme los artistas acá, pero quieren los artistas contaminar estos otros espacios en nuestro contexto, en este momento en Venezuela? O hay temor, hay timidez, hay como que no, yo no me meto en política, aunque todo el arte es político, todo lo que uno ve ahorita en las galerías, todo tiene que ver con lo social y con lo que, y hay un relato de lo que nos está pasando, pero no sé si hay como una timidez de que no contaminen los espacios propiamente físicamente, ¿no? La calle, por ejemplo, ¿no? No sé si estoy como divagando mucho, porque de verdad todavía no termino de ver con la pregunta, ¿no? Pero sí, ¿dónde está como ese catalizador o cómo? No sé, surge como tenemos que hablar desde aquí, ¿no? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que moviliza, ¿no? Al arte, ¿no? Y también me lo pregunto de venida, ¿no? ¿Cómo desde el activismo, y esto creo que sí lo tengo yo quizás un poquito más claro las vías, pero todavía no, cómo también podemos como eso, cruzarnos, ¿no? En ese puente, ¿no? Cómo es de ida y venida ese movimiento.
Gracias, Seymar. Ya, o sea, te comento algo rapidito y luego, si quieres, le damos la palabra a Cordy. Te iba a hacer un comentario. Sí, Escuchamos un poco mal, Laura. No sé si prefieres escribir para que te entendamos bien, porque bueno, al menos yo te escucho muy, muy entrecortado. No sé los demás. déjame quitar esto, a lo mejor me escuchan un pelo mejor. Seymar, me da demasiada risa porque justamente he tenido esa discusión. Yo tengo muchos amigos que son músicos y que son productores de música. Y bueno, y de toda la vida, pues. Entonces, he tenido esa discusión también de artística, pero la parte musical. Yo digo, por ejemplo, y tomo aquí Chile, ¿dónde están aquí unos prisioneros que hablen? Porque las letras de los prisioneros, ¿dónde está The Clash? Yo no veo ningún The Clash, ningún prisionero con esas letras que de alguna manera mueven. Y una de las cosas que te quería comentar, ¿no? que he sentido bastante, yo no soy artista, pero que he sentido bastante, es que en este tiempo, no solamente, todo, hemos vivido mucho, pero específicamente en este tiempo, hay muchas personas y muchos artistas que se van hacia su interior, o sea, que no necesariamente buscan la parte activista porque están viendo y están como estudiándose qué es lo que sienten y en qué ha vivido y cómo se ha convertido esto. Y también muchos políticos ha pasado esto. Hay un cuento, por ejemplo, una de las grandes depresiones de Teodoro fue esa. ¿Hasta qué punto todo lo que se luchó y todo lo que se hizo, no solamente, y es un autoritarismo que probablemente lleva una anarquía y falta bueno, de conocimiento, pero sí, me sentí me agradó muchísimo tu comentario. Porque creo que lo entiendo también en varios sectores del arte, pues. Y, es un comentario que yo también lo he vivido y me lo he cuestionado y lo he conversado. Y bueno, y les agrego una anécdota aquí de un artista venezolano que es Edgar Moreno, un fotógrafo. Hace unos años, él se ganó un premio, una cuestión en Alemania, y él decidió ir a protestar para traerse la piedra chueca. Entonces, a la abuela chueca. Y nada, se llevó un poco de gente, unos indígenas que son sus panos, y decidió armar como esos inflables, pero con la forma de la piedra chueca, para hacer una protesta ya de la piedra chueca. Bueno, Edgar y Susana no tienen, tienen toda esta pinta hippie que son ideales como para que te paren en el cuartico. Y Edgar, que es muy honesto, le preguntaron, bueno, ¿pero qué viene a hacer aquí? No, mire, sí, yo me gané este premio, esta cosa para esta posición, pero también vengo a protestar porque yo me quiero llevar mi piedra chueca, que esto es venezolano. Bueno, eso fue un rollo. Nada, fue un rollo que lo tuvieron que sacar toda la gente del equipo que iba a hacer la exposición. Cuando se va a dar la protesta, resulta que la piedra nunca se infló, porque tenía un hueco, estaba mal hecho, la hicieron acá, el inflable estaba mal hecho y la protesta se hizo sin piedra chueca. Y pasaban los alemanes y no entendían un carrizo, qué carrizo, qué estaba hablando y por qué le decían la abuela. Entonces, sí hay ese tipo de cosas que hasta son anécdotas chistosas, pues. Y lo que siento ahorita es que hay muchos artistas que, que también, que no solo se han ido por la situación del país económicamente, sino por la situación del país también emocionalmente. Y se han refugiado en un mundo interno donde se cuestionan muchas cosas sobre ellos mismos y hay una gran añoranza y una gran melancolía. Entonces, creo que el papel de los jóvenes y de los que estamos ahorita, somos los que tenemos en tal caso la fuerza de
bueno, que estamos viviendo ya esto desde jóvenes, ya no es el artista consagrado. Y nada, Simar, me contaste eso y me movió muchas cosas, entonces me encantó. Yo quería comentar también algo de Saimar antes de cerrar y darle la palabra a Cori, que creo que es la que estaba pendiente. Pues, por una parte me hiciste pensar en que todo este tema de la recolección, que es un tema muy, pues sí, antropológico, etnográfico también, del cual también habló Yuri hace un ratito, es súper, súper interesante, es como muy sugerente y creo que amerita como un curso entero para eso, ¿no? Yo pienso siempre, es otra película que les recomiendo, en una peli de Agnès Varda, Los espigadores y la espigadora. Una peli sensacional de esta cineasta fantástica francesa que se dedica toda la película a pensar en las prácticas de la recolección, desde el espigueo en el campo hasta la recolección de basura en las ciudades, pasando en medio de todo eso por los artistas que trabajan con basura. Eso es como una primera nota que me parece muy interesante lo que decías, Sei. Y lo segundo es la pregunta que también trataba de contestar ahora, sobre la cual comentaba Laura, sobre si quieren los artistas contaminar y quizá la pregunta yo la cambiaría es, ¿tienen que querer? O sea, ¿es algo que tendrían que querer? Y bueno, tú misma lo estás, ¿no? Yo creo que no todos, y además claramente no todos quieren, ¿no? No hay que ver mucho para darse cuenta. Entonces, más bien yo lo que creo es que los que quieren suelen creerlo en otros términos distintos a los de la política, suelen contaminar en unas formas en las que no es legible para la política, de allí que la política la rechace constantemente esa experimentación artística. La política de izquierda, de derecha, la que quieran, o sea, da igual. Eso es lo que me parece más poderoso, más bien, de esas prácticas, ¿no? Abiertamente activistas o no, simplemente arte altamente politizado y así. Pueden quererlo, solo que lo quieren, desean. Es precisamente un trabajo con el deseo que es distinto al deseo o a la pulsión política, ¿sabes? Partidista, militante y francamente aburrida y sin sentido, a mi juicio. Bueno, ya. Cori, ¿tú querías decir algo y con eso cerramos? Hola Renato, ¿cómo Hola estás? Cori, ¿qué tal? Bueno, lo que voy a decirlo, pero primero antes quería hacer un paréntesis sobre el comentario de Seymar, que me pareció muy interesante. Y creo que sí hay muchos artistas que quieren y necesitan hablar sobre política, sin embargo hay mucho temor, evidentemente, y hay mucha autocensura, que es lo más lamentable, ¿no? Porque más allá de las consecuencias personales que puede tener lo que haga el artista, creo que es esa censura autoimpuesta que, bueno, que de repente, en mi opinión, es hasta cierto punto exagerada, ¿no? Porque he hablado con muchos, e incluso he hablado con muchos artistas que tienen obra política, pero la tienen metida en una gaveta, esperando a que cuando salgamos de esto, si Dios quiere algún día lo hagamos, y pues, espero que sí, puedan sacar a la luz todos esos trabajos que tienen años haciendo. Pero yo sí creo que también las instituciones no apoyan a esos artistas y son los primeros que cierran las puertas. Entonces, si las mismas instituciones cierran las puertas, es muy difícil para los artistas como seres individuales poder, o sea, tener esa fuerza para poder salir, ¿no? Entonces, yo creo mucho que si nos unimos todos bueno, y si nos expresamos, podemos realmente sacar de esas gavetas esos trabajos, de repente perder el miedo, ¿no? Y si contamos con el apoyo de las instituciones, oye, creo que sería, o sea, mucho más contundente. Pero bueno, mi comentario que iba a ser de un principio, y bueno, no es para que, creo que discutirlo para esta clase, porque ya creo que se quedaría pendiente, ¿no? Pero es que creo que el tema, el mundo que estamos viviendo hoy, el COVID-19, ha sido algo que necesariamente ha forzado a los museos y a los artistas a repensar otros espacios, ¿no? O sea, nos ha obligado, por más que sea, porque ya los espacios tradicionales están cerrados, ¿no? Con esta situación. Yo quería preguntarte a ti si conoces algún ejemplo de algunas prácticas que se estén realizando a nivel mundial o aquí en Venezuela, de artistas o de museos, de instituciones que estén, debido al COVID, estén transformando en la forma de, bueno, de hacer o circular el arte de cierta manera, ¿no? O exponer el arte. Entonces, bueno, creo que es para la próxima clase, pero eso era básicamente lo que quería comentar. Gracias, Cori, por los dos comentarios, por lo de la cosa política, que es muy cierto lo que dices, ¿no? También sobre el temor y los propios espacios de censura autoimpuestos o no.
y también por esta última pregunta, que creo que es muy, muy, muy valiosa. Y bueno, yo traté apenas tímidamente de abordarla cuando inició el curso la semana pasada. Una de las cosas que decía es que precisamente este tipo de espacios, ¿no? Este tipo de iniciativas como las que adopta la Sala Mendoza y muchas otras instituciones son una parte. Obviamente no se trata solo de digitalizar y de llamar del giro Zoom, ¿no? De llevar todo a Zoom. Obviamente no se trata de eso. Pero bueno, en parte es una de las operaciones quizás meramente logísticas a las que se han visto obligadas algunas instituciones para responder a esta emergencia, pero que bueno, detonan más bien muchas otras cosas que creo que son las que te interesan, ¿no? Por las que estás preguntando, y que en efecto ahorita sería imposible. Pero bueno, pienso desde grandes museos, o sea, con programas. eh, Ahora mismo pienso en la Reina Sofía. Ha tenido todo un programa muy, quizá Patricia nos puede hablar mejor de eso, ha tenido un programa muy extenso al respecto, hasta espacios mucho más pequeños, autogestión. Yo aquí en México conozco algunos. Pero bueno, quizá la semana que viene, antes de entrar al asunto activista, podemos hablar de eso, Cori, si te parece bien. O sea, hacemos como una mini introducción de eso y después pasamos al tema. Genial, Renato. Para no Muchas dejarte gracias. tanto de tus preguntas. No, no, de qué. Bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias a todos por asistir, por sus dudas. Les termino de escribir aquí en el chat como las referencias que fui contando y pues nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Patricia. No sé si tú quieres agregar algo. No, nada, la verdad, un poco con relación a lo que dijo Cori, bueno, la realidad actual que está imponiendo globalmente el COVID, sí que ese es el gran reto, no en términos de la actividad que desarrollan las instituciones, porque pues nosotros seguimos activos, el mismo trasnocho del que está Yuri sigue activo, pero no en términos expositivos. Y yo me pregunto si la única manera de hacer ahora exposiciones es virtualmente, ¿no? Ese es el gran reto, ver hasta... A mí en algún momento me hicieron en Arte Informado una pequeña entrevista y yo estaban sondeando como a personas que tienen que ver con el mundo del arte en Iberoamérica, y yo decía que cuando me llamaron para hacerme la pregunta, una serie de preguntas, donde hay, bueno, cantidad de gente que dio su punto de vista y su opinión al respecto, yo en sus momentos, lo primero que dije, mira, es que yo creo que no estoy preparada para responder, no sé qué responderte inmediatamente y dame unos días. Y la verdad es que lo que le respondí es que no sabía, o sea, que ese es el gran reto, ¿no? Y que yo en lo individual pienso que la experiencia sensible del arte y la experiencia en el espacio museístico, en el espacio sagrado del museo, que no quiere decir que afuera del museo no puedan suceder cosas, creo que sí, pero creo que la experiencia vivencial del arte dentro o fuera del museo es insustituible por el formato online. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Mira, no lo sé. Creo que es el gran reto, pero soy optimista y quiero pensar, y eso lo dije ahí, que vamos a retomar pues esa cierta normalidad que es el encuentro con la obra, vivencialmente, experiencialmente, sensorialmente. Para mí eso es insustituible. Tú me decías que está haciendo el Museo Reina Sofía, pues lo mismo que estamos haciendo en Venezuela y lo que está haciendo el mundo entero, es decir, haciendo una actividad online persistente y continua, pero siguen inaugurando exposiciones. Acaban de inaugurar varias exposiciones ahora. El Prado también, es decir, todos los espacios icónicos y emblemáticos españoles, que yo estoy ahorita aquí en Madrid, pues están inaugurando exposiciones, porque es que eso no lo sustituye el formato online o una experiencia online expositiva. Yo creo que no la sustituye, para mí no es lo mismo. Y es lo que, o sea, no sé, es el gran reto, pues hacia dónde vamos y qué va a pasar. Sí, si puedo agregar algo, si hay tiempo. Creo que es validísimo toda esta cuestión de la importancia del espacio expositivo, de la galería, del espacio sagrado de la galería, pero creo que también esta situación, aparte de la cuestión online, nos está ayudando también a encontrar otros modos en el espacio público, al abierto,
estos últimos meses. Yo vivo en Venecia y estos últimos meses, ahorita están cerrando todo de nuevo, pero cuando empezaron a abrir un poco las cosas, salieron proyectos increíbles. Hubo este momento en el que organizaron un cine en el agua, en unas plataformas que flotaban en el agua, como un cine al abierto, pero flotante, organizado súper bien, todos con las mascarillas, ¿no? Y era una cosa que no había pasado ni siquiera antes del COVID, no había, o sea, nunca lo habían hecho. Fue una cosa que hicieron durante el COVID y creo que fue el hecho de que estuvimos encerrados hace tanto tiempo, impulsó a la gente a inventarse nuevos modos de encontrarnos. Y nada, creo que es como un impulso, si lo queremos ver en ese modo, aparte de la cuestión de la galería, que sí creo que nos falta a todos. Este año, por ejemplo, en Venecia, la Bienal de Arquitectura cerrada, muchísima gente sin trabajo, porque sobre todo los estudiantes dependemos de la Bienal para trabajar. Pero nacieron proyectos nuevos demasiado interesantes que nunca me había imaginado que pudieran existir. Claro, pero lo que estás diciendo justamente supone el contacto directo con la experiencia sensible, o sea, no es a través de una pantalla. No, claro. Y eso es lo que yo rescato, es decir, la experiencia sensible del contacto de lo sensorial al enfrentarse con la obra de arte. Esta que me estás diciendo, bueno, eso es el gran reto. Fíjate que tú estás hablando de experiencias interesantes. Yo creo que ese es el reto, crear esos espacios que van más allá del museo o del espacio expositivo, que es un poco el sentido de este seminario, y pensar en nuevas formas en estos tiempos de COVID. Ahora, insisto, yo rescato el espacio sagrado del museo también, no solamente, también. Yo sí, para hacer quizá un contrapeso con Patricia, yo al revés, yo soy pesimista, no soy muy optimista. Pero bueno, Renato, Pero bueno, permíteme, soy un pesimista medianamente sensato. Yo creo que en efecto esa incertidumbre de la que tú estabas hablando y ese no saber, o sea, realmente no tener idea de lo que está pasando, porque esto ha significado un desajuste y un movimiento de escala brutal, eso puede ser muy provechoso, o sea, como que eso puede detonar eso como capacidades para inventar otras cosas y experimentar que puedan ser, que sí puedan resultar en algo más o menos provechoso, pues, ¿no? Favorable. Pero yo creo que entre otras cosas, y por eso es que digo que soy pesimista, lo que podría pasar es que muchos museos se vean obligados a darse cuenta que no pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo. Cuando digo museos me refiero a instituciones artísticas en general, desde las universidades que enseñan arte hasta las revistas que transmiten textos críticos, hasta las galerías, los museos, todo, espacios como este, todos. Para darnos cuenta que quizá, como bien dices tú, Patricia, exponer no puede ser todo. O sea, como que esto ha demostrado que exponer no puede ser lo que sostenga un museo. Entonces, quizá lo que hagan, y por eso me refería al Reina Sofía, pero también, por supuesto, la Sala Mendoza puede ser otro ejemplo, no tanto porque sigan o no inaugurando exposiciones, sino porque me refiero a que han albergado un programa, han abierto pues el museo, cuando pudo estar abierto y si no digitalmente en efecto, a un espacio que es más bien un archivo. Entonces, como un lugar para consultar, para documentar, para abrirse, ¿no? Y para recircular la información de otros modos, que, bueno, la Sala Mendoza en Venezuela al menos, tiene una tradición muy importante al respecto desde que fundó su centro cultural. Pero bueno, otras instituciones podría uno decir lo mismo. A eso me refería yo, y por eso quizá digo que soy pesimista, porque quizá va a tocar un periodo en el que muchos museos tengan que hacer crack y hackearse, como dice Seymar, o dejarse hackear por otros para entender otras dinámicas. Y no sé si eso vaya a ser fácil. Pero fíjate que yo lo que creo que ha pasado es que el COVID ha acelerado un proceso que a lo mejor si no estuviésemos atravesando lo que estamos atravesando, hubiese tardado más tiempo, pero que iba a llegar. Es decir, toda la revolución tecnológica nos obliga institucionalmente a entrar en este mundo y bueno, ofertar, es decir, romper barreras y espacios y tiempos. Entonces, yo creo que para allá íbamos. Lo que pasa es que el COVID ha acelerado ese proceso. No sé, eso es lo que creo, ¿no? Sí, es que creo que depende también de la institución, porque por ejemplo la Bienale de Venecia, que es una institución gigantesca y a la que seguramente el capital no le falta, estamos hablando que en Venecia hay 3 universidades,
en modos muy distintos, pero que las tres son universidades de arte. Y la Bienal de Venecia hasta ahora ni siquiera para las universidades venecianas había dado el acceso al archivo de los catálogos de todas las bienales, que es una cosa ridícula, porque como bienal quisieras también, ¿no?, hacer un poquito de support a las universidades que te están alrededor, y abrió finalmente el archivo a una de estas universidades, que es en la que estudio yo, ahora durante el COVID. O sea, dio el acceso a este archivo de los catálogos, porque antes no estaba. Entonces, no sé, creo que incluso, incluso siendo una institución grande que se puede permitir de solo exponer y no hacer otras cosas, a un cierto punto se encuentra con tener que hacer esto gracias al COVID. Sí, aceleró el proceso, pero no sé si instituciones grandes como esta lo hubieran hecho de todos modos si el COVID no hubiese estado, ¿no? Sí, habría que preguntarse sobre todo, digamos, sí, la Bienal de Venecia, que tiene a ver, o sea, nadie compite contra eso, y económicamente tiene posibilidades de convertir, por ejemplo, todos sus archivos online y ponerlos al servicio de todos. O sea, sí, no sé qué decirte, la verdad. Sí. En todo caso, pues yo sí creo que esta crisis ha traído cosas positivas y negativas, pues como todo. Y lo que me parece, digamos, en la parte negativa es eso, es lo que tiene que ver con la circulación del arte, como hablaba Cori. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer este tipo de experiencias de las que está hablando Juliana, ¿no? Juliana es tu nombre, ¿verdad? Sí, sí. Y Juliana, es decir, ese es el reto. Bueno, pues eso, como toda emergencia tiene la doble, es polisémica la palabra, ¿no? Tiene al menos dos sentidos, la emergencia como lo urgente, pero también la emergencia de lo que emerge, de lo que sale, que puede producirse imprevisto. Vamos a ver. Pues gracias a todos, nos vemos el próximo martes, perdón, y seguimos con la sesión que tiene que ver con activismo. Muchas gracias. Gracias, Renato. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós, Gracias, adiós. nos vemos. Mm-hmm.